CNN Radio, siempre del lado de la información. Vamos ahora a tener una comunicación. Garrett está en Nueva York y nos vamos a ir a Madrid ahora, de Nueva York directo a Madrid, porque vamos a conversar con Miguel Enrique, es periodista venezolano, es presidente y director del periódico El Nacional de Venezuela, está exiliado en Madrid, y vamos a aprovechar para seguir con el tema, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Marcelo Fernández desde Rosario, en CNN Radio Rosario. Mucho gusto. Hola, Marcelo, buenas tardes. Gracias por atendernos, Miguel. Bueno, estábamos con Garrett repasando un poco las barbaridades de la política internacional argentina, y en ese caso siempre hay un hilo conductor con Venezuela, también con Cuba. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Venezuela? Porque se están empezando incluso a ver algunos indicadores económicos que son mejores que los nuestros, que eso llama un poco la atención. ¿Cuál es el estado de situación? Entiendo que en lo político, por supuesto, no ha cambiado nada, al contrario, pero ¿qué es lo que está pasando? Cuéntenos un poco, Miguel, por favor. Bueno, tendríamos que ver cuál es la perspectiva, porque lo que ha pasado en Venezuela no tiene precedente. En los últimos 5 años, el PIB se redujo un 80%. Sí. O sea, las consecuencias de un régimen como el de Maduro es reducir el PIB un 80%. Eso ni siquiera sucedió en la Alemania cuando los aliados y los rusos arrasaron con ese país. No cayó el PIB 80%. Y en Venezuela no ha habido una guerra. O sea, es un nivel de destrucción, pero único en la historia. Sí, catastrófico. Entonces, claro, si se cae el 80% y sube el 5%, entonces es un gran éxito económico, pero lo que está es, se bajó el 80% y ahora estamos en el 78% menos. No, yo me refería más que nada, Miguel, porque nosotros seguimos muy de cerca todo lo que pasa en Venezuela, que repito, el término es catastrófico desde todo punto de vista. Más que nada lo que nos llamó la atención en Argentina es la inflación, que nosotros la tenemos volando, pero que Venezuela tenían niveles ya estratosféricos, y parece que eso está bajando un poco. Un poco la pregunta iba por ahí antes de meternos estrictamente en lo político. Era más una pregunta más de color. Dolarizaron la economía. Uh-huh. Y la inflación es en dólares, entonces claro, no es lo mismo. Una economía dolarizada pues no puede tener esos índices de inflación. Lo que hay es un nivel de pobreza y digamos, un nivel único de social, un nivel único de bienestar tan bajo, pero en la inflación tendría que ser en dólares, porque todas las transacciones en Venezuela son en dólares. No hay transacciones en bolívares, muy pocas. Inclusive los salarios se pagan con dólares, se pagan bonificados con dólares. Nadie paga un salario en bolívares. Entonces, claro, la inflación dejó de ser un elemento tan importante cuando tienes una economía que está dolarizada. Los bolívares, Miguel, han dejado de utilizarse hasta en las transacciones más corrientes, más comunes. Bueno, el tema es que, por ejemplo, si tú eres un obrero en una industria, te pagan un salario mínimo en bolívares, que es algo bastante irrelevante, y un bono en dólares, que además el bono en dólares no tiene prestaciones, o sea, eliminaron las prestaciones de entrada. Regresamos a una época de principios de siglo. Y entonces, claro, así no hay la inflación que había antes, una inflación mucho menor. Uh-huh. Hicieron un ajuste dolarizando la economía. Claro, entiendo. Miguel, ¿cómo ha estado viendo este tema del avión venezolano-iraní que quedó trabado aquí en Argentina? El posicionamiento del gobierno venezolano con relación a Alberto Fernández, porque el gobierno es de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que es muy amigo de Maduro y de toda esa dirigencia venezolana tan complicada, tan criminal, diría yo. Sin embargo, le pegan a Alberto Fernández, a Cristina no. ¿Qué análisis hace de este tema puntual? Bueno, primero ellos no entienden que en la órbita de estos países que están
digamos, bajo la influencia o bajo la dirección del Foro de Sao Paulo, etcétera, el tema independencia de poderes, ellos no lo entienden. Yo tengo entendido que en Argentina hay cierta independencia de poderes, entonces hay un sistema judicial que está actuando independientemente del Poder Ejecutivo. Ellos ellos asumen que el Poder Judicial en su totalidad depende del Poder Ejecutivo, entonces amenazan a Fernández cuando hay una situación del sistema judicial. Y porque en Venezuela no hay sistema judicial, desapareció hace muchos años. El sistema judicial es un sistema que lo maneja el Ejecutivo como le da la gana, y así es en Cuba, y así es en Nicaragua, y así son estos países que van cayendo en la célula cubana. Entonces hay ese tema, el tema de la independencia de poderes que en Argentina todavía existe en una buena parte. Entonces, es presionar al régimen argentino para que presione a los jueces. Y a lo mejor eso no es tan sencillo. Ujú. Y sobre esta vinculación a través del avión, en este caso, entre Venezuela e Irán, ¿qué nos puede decir Miguel? Bueno, es que Venezuela es un país tomado por las alianzas de Maduro con los iraníes, con Hezbollah, con la guerrilla colombiana, con los cubanos, con todas las fuerzas del mal. Es algo verdaderamente preocupante, es una desnacionalización del país. Y ellos tienen con los iraníes desde hace mucho tiempo una gran alianza. De hecho, están manejando entregarles un territorio de 1 millón de hectáreas que dicen que es para la agricultura. Bueno, será la agricultura misilística, porque los iraníes no tienen esos desarrollos agrícolas en ninguna parte. Lo que harán serán bases militares o algo por el estilo. Entonces, la alianza que tienen con Irán es una alianza muy fuerte que la empezó Chávez hace muchos años y Maduro la ha consolidado. De hecho, una de las maneras como Maduro salta por encima de las sanciones utilizando unas alianzas que tiene con los iraníes. Y se han ocupado barcos que eliminan el GPS para que no los puedan detectar y transportan petróleo, en fin, una cantidad de irregularidades que hay ahí en relación a esta alianza con Irán. Este avión venezolano-iraní, ¿qué vinculación tiene atrás? Aquí en Argentina, algún funcionario dijo que en realidad era un avión de capacitación, que venían instructores a capacitar para vuelos. Se dijeron varias cosas. Estados Unidos está diciendo cosas un poquito más complicadas, que esto tiene que ver con terrorismo. ¿Cuál es su visión sobre esto, Miguel? Evidentemente que hay una vinculación con el terrorismo. Es que Venezuela es el paraíso del terrorismo árabe, y además un terrorismo que está combinado con el narcotráfico. Es el hecho de que utilicen el narcotráfico para financiar el terrorismo, o sea, dentro de unos mecanismos del cual, por ejemplo, financian con cocaína a Hezbollah y Hezbollah la vende en Europa. Entonces es una mezcla absolutamente diabólica, que es narcotráfico con terrorismo. Y con Irán hay combinaciones bastante importantes en relación a entrenamiento y presencia de los iraníes en Venezuela, y además presencia que va más allá, que va a entrega de territorio, a alianzas industriales, en fin, es una verdadera preocupación. Yo creo que Venezuela se está convirtiendo en un peligro, no solamente por su influencia que tienen, tratando de exportar ese modelo que, bueno, yo no sé a quién se lo irán a exportar, porque es el modelo más destructivo en la historia, pero sí la alianza que establece con todas estas fuerzas del mal, y por supuesto Venezuela es una especie de puerto para que toda esta gente actúe, todas las fuerzas, todas estas de terrorismo internacionales. Algún día pronto va a pasar un problema gravísimo donde se va a vincular a Venezuela con un hecho terrorista importante. Ah, bueno, sí. Sí, con este contexto no parece un día muy lejano, ¿no? Con este contexto. Miguel, usted sabe que yo he puesto la relación de Argentina, mejor dicho, de la familia Kirchner y,
y su grupo político y la relación con Venezuela, con Chávez primero, con Maduro después, la he puesto en un plano no tan ideológico como se plantea, como se presenta, sino más bien de negocios. Yo creo que son socios de negocios. Hemos visto y se ha sabido de maneras distintas que Venezuela mandó dinero para las campañas de los Kirchner, también que Argentina mandó, mandaba arroz, por ejemplo, y decía que exportaba arroz, decía todas simulaciones, el tema del gas, el tema de pagarle al Fondo Monetario para endeudarse con Venezuela, es decir, plata mucha que iba y que venía y que alguna quedaría en el camino. Yo la pongo más en el plano de los negocios que en el plano ideológico, las coincidencias. ¿Usted comparte esta mirada o no? Bueno, sí, es que el modelo de exportación de la revolución que empezó con la Unión Soviética y los partidos comunistas y el internacionalismo proletario que lo llamaban, y después con el foquismo cubano, que era la instalación de guerrillas en todos estos países, que por supuesto no funcionaron como guerrillas, ahora se ha transformado en algo distinto. Ahora no es la exportación de la revolución, sino es la exportación, es el de un modelo de control y de mantenerse, y de buscar la manera de mantenerse en el poder indefinidamente. Entonces, no son modelos socialistas. En Venezuela, lo más antagónico modelo socialista es lo que hay en Venezuela. En Venezuela, que era un país rico, donde hay una clase media que era el 40-50% de la población, hoy en día el 94% de la población está por debajo del nivel de pobreza crítica. Y además se han ido 7 millones de venezolanos huyéndole al régimen. Pero los jefes del régimen, los líderes del régimen son unos individuos que tienen una fortuna gigantesca de millones de dólares, como nunca se ha visto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con socialismo? Absolutamente nada. Y además, el sistema económico que han implementado es el sistema capitalista más brutal, donde no hay ningún tipo de control, de mecanismo de esas cosas que siempre hacen los regímenes socialistas, de participación de los trabajadores. Eso no existe en Venezuela. Es más, en la última encuesta que vi, el 80% de los venezolanos que viven allá quieren ser empresarios. O sea, es totalmente contrario a lo que es socialismo. Entonces no podemos hablar de alianzas ideológicas. Eso no existe. A lo mejor ahí, digamos, hay un origen ideológico, hay todo un pasado que está vinculado a ideología de izquierda, pero hoy en día, en la medida que pasa el tiempo, se van convirtiendo primero en corporaciones criminales. Segundo, aliados con el narcotráfico y con la guerrilla que no es guerrilla revolucionaria, sino guerrilla narcotraficante. Entonces, es una cosa terrible. Lo que está sucediendo en América Latina digamos, la desviación o la degradación de un modelo de izquierda tradicional a un modelo que no tiene absolutamente nada que ver con eso y que más bien es un retroceso ideológico terrible. Estamos llegando a un modelo de la Edad Media, una cosa que es inconcebible. Ujú. Miguel, por último, cambio de gobierno en Colombia, retoma las negociaciones con Venezuela, con una Venezuela que tiene todos estos condimentos que venimos conversando en estos minutos. ¿Qué imagina de esa nueva relación entre Colombia y Venezuela? Para Petro es un problema que lo vayan a asociar mucho con Maduro, por lo que significa Maduro y lo que ha convertido a Venezuela. Pero Petro sabemos que tiene unas vinculaciones muy fuertes con esta guerrilla colombiana, que no es guerrilla, que es una cosa que no es guerrilla revolucionaria, sino es otra cosa. Y él tiene un país donde no existe la producción petrolera que tenía Chávez para hacer lo que le diera la gana. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Yo creo que él va a tener bastante cuidado de no caer en rupturas extremas en ningún momento, por lo menos en el mediano plazo, para mantener esa economía, que es una economía que depende del pequeño industrial, del pequeño empresario, que es una economía desarrollada, que no permitiría una acción, digamos, socialista o comunista o algún tipo de reformas de esa índole. Entonces, Petro va a pasar un tiempo donde él va a tratar y lo dijo
en su discurso inicial. Él va a hacer una reforma tributaria, va a ir contra los terratenientes y va a poner un esfuerzo gigantesco en la educación. Y va a tratar de negociar la paz con esta guerrilla del ELN que queda por ahí. Pero no creo que él vaya a ir rápidamente al modelo chavista, porque se le viene el mundo. Claro. Muy bien, ha sido interesante la conversación, Miguel. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy gentil. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Miguel Enrique, es periodista venezolano, obviamente, es presidente y director del periódico El Nacional de Venezuela, pero él está exiliado en Madrid, él está exiliado en España porque su situación allí en Venezuela era insostenible sencillamente, ha dejado muchas cosas interesantes para contar. Una de ellas dijo, no va a pasar mucho tiempo antes que Venezuela aparezca involucrado en algún atentado terrorista importante. ¿Por qué? Por su vinculación con Irán, por su vinculación con Cuba. Yo les recuerdo ayer en la reunión de CELAC, el presidente Fernández apoyando a Venezuela y a Cuba. Un punto, ¿no?, de los que hablábamos con Miguel Enrique, entre otras cosas. La mezcla de guerrilla, de terrorismo y narcotráfico. Dijo que utiliza a Hezbollah para traficar droga que después se vende en Europa. Desde Venezuela sale. No, buena gente con la que nosotros nos estamos vinculando y de la que somos amigos. Este hombre Maduro, que es un poco el que comanda todo esto. No, bien, bien, Alberto, gracias por llevarnos y traernos esas relaciones y esas amistades. Bueno, y después, de alguna manera coincidió con esta visión que yo tengo de que acá la cuestión, para el kirchnerismo, la cuestión ideológica, ponele, sí, una cobertura, me cae un poquito más. La cuestión son los negocios. Mucha plata para allá, mucha plata para acá. En el camino toda la que venía no viene, toda la que iba no va, o llega pero no llega. Mucha plata. Con la energía, con el arroz en su momento, con los bolsos para acá, con los bolsos para allá, con los préstamos para acá, con los préstamos para allá. Bueno, coincidía Miguel Enrique con esto que decía. Ahora mismo en TN estoy viendo, el presidente defendió a Cuba y Venezuela. Fíjense, lo estoy viendo en este minuto, lo acaban de poner. Qué catástrofe haber elegido a este señor como presidente, ¿no? Qué catástrofe. Qué pérdida de años tan valiosos.